Familia de Alerta Adventista, saludos, bendiciones. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Bienvenido uno, bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía. Dos cosas rápidas antes de empezar. Voy a pasar por alto la introducción e ir directamente al grano. En primer lugar, si no tuvieron la oportunidad de ver la recarga de energía del mediodía de ayer, les ruego a todos que echen un vistazo al contenido que se presentó ayer. Voy a hacer referencia a esos artículos, esos videos que cubrimos ayer. Así que, por favor, echen un vistazo a esos videos, incluso al contenido completo. Creo que esa lección fue y sigue siendo muy relevante, ya que vemos cómo los eventos actuales cumplen la profecía del fin del tiempo. No se arrepentirán de los pocos minutos que dedicarán a ver lo que comentamos ayer. En segundo lugar, si tuviera que decirles, prepárese para un viento del este de categoría 7. ¿De qué crees que estoy hablando? ¿A qué crees que me refiero cuando digo viento del este de categoría 7? Muy bien. Mientras rezas y piensas y escribes en la sección de comentarios lo que tú crees que yo quiero decir con eso, déjame ir directamente al grano, reproduciré algunos videos y volveré a la sección de comentarios. En este momento, amigos, estamos viendo que esta crisis en el Medio Oriente continúa. La situación solo empeora y ahora estamos viendo en Estados Unidos como una planta petrolera de Texas sufrió una explosión masiva ayer. ¿Qué significa eso? Ok, muy bien, atentos. Y también estamos viendo que ningún barco, ningún petróleo, ninguna electricidad, sí, ningún combustible, nada de mercancía, ni alimentos, ni mercancía, nada pasa por el mar de Jamús. ¿Qué significan todas estas cosas? Manténganse al tanto. Vamos a entrar directo. Muy bien. En la pantalla, una explosión masiva en la refinería de petróleo crudo sacude una ciudad de Texas y se ha pedido a los residentes que permanezcan en sus casas. En Texas se podía ver una densa columna de humo en el aire. Y eso también se dejó en Twitter. Y esta persona publicó esta última frase ahí. En la esquina superior izquierda dice, ¿puede esta semana volverse aún más loca? Ahora, miren esto. Los residentes de la ciudad de Texas se encuentran refugiados en sus casas tras una explosión masiva en una refinería de gas cerca de la costa. La planta de Valero de Port Arthur es una de las más grandes del país. El incendio de lunes está aumentando la presión sobre el mercado estadounidense de combustibles, que ya se encuentra en convulso debido a la guerra en Irán. ¿Qué? Está causando estragos en el mercado de combustibles en América. Un mercado que ya se encuentra convulsionando debido a la guerra en Irán. Ya está sufriendo la economía americana desde el COVID. Avancemos. El corresponsal nacional de News Station, Xavier Walton, está siguiendo este caso desde Dallas. Xavier, la noticia de la explosión ya está inquietante. Y con todo lo que está sucediendo en el mundo, esto realmente preocupa a la gente. Nick, buenos días, sí, desde luego. Sí, no ayuda. Esto ocurrió en la refinería de Valero en Port Arthur. Y ya sabes, es la más grande del país. Y hay que poner esto en perspectiva porque esta mañana las autoridades están recalcando que no se han reportado heridos y todos los trabajadores están localizados. Pero me refiero a que echen un vistazo a la escena, enormes llamas y una especie de columna de humo negro que se eleva al cielo. Los residentes afirman que la explosión fue tan fuerte que sacudió casas a 18 kilómetros de distancia.
Los equipos de emergencia se dirigen al lugar. La autopista está cerrada en las cercanías de... Y de hecho se ha emitido un orden de confinamiento, sí, una orden de confinamiento, como usted mencionó, para algunas zonas de la ciudad. Según las autoridades, el incendio parece estar relacionado con una unidad de calefacción dentro de la refinería. El alcalde de Port Arthur dice que no hay ninguna razón real para creer que esto fue deliberado o algún tipo de amenaza. O sea, es decir, ¿por qué dirían eso? Ahora, antes de que empiece el pastor Enríquez, saludos hermanitos, buenas tardes. Yo quiero decir esto. Miren, todo lo que vamos a cubrir, como este pequeño explosión, aquí acaban de decir, dice la empresa que fue debido a una explosión en un ducto, hermanos, en un ducto de un baño. Miren, si un accidente en un ducto de un baño va a paralizar todo el país, todo el suministro de petróleo en el mundo, nomás quiero que se pongan a pensar qué tan frágil somos como país, como nación, como Naciones Unidas, organismo mundial, como seres humanos, qué tan frágil es el fundamento de nuestra fe, aquellos que ponemos tanta fe en el mundo, en las cosas del mundo. Fíjense, un incendio accidental en un baño de una refinería va a paralizar todo el mundo. Y ahorita a continuación van a ver los efectos catastróficos enormes que esto va a tener. Estamos hablando de hambrunas. Esto va a paralizar a la economía del mundo. Continuemos. Para calmar los temores de los ciudadanos. El alcalde. Ninguna amenaza porque, debido a los tiempos en los que vivimos, pregunta, ¿fue un ataque terrorista? Células infiltradas, ¿sabes? El cielo se está cayendo. El cucuy renuncia a tus derechos y libertades. Ahora, número 2. ¿Saben qué distancia son 11 millas? La explosión. Y ese impacto, esa explosión se sintió a un radio de 11 millas a la redonda. Tremendo, hermanos, tremenda explosión. Mira, la próxima vez que hagas una búsqueda en el teléfono, en Google Maps, checa, verás la distancia que son 11 millas de donde tú te encuentras ahora. Número 2. O algún tipo de amenaza. Esta compañía Valero ha cerrado su planta de Port Arthur, que como saben refina alrededor de unos 380,000 barriles de petróleo al día. Se trata de una pieza profundamente, se, se trata de una pieza fundamental de la infraestructura energética de los Estados Unidos, pero es posible que algunas partes de la planta tengan que cerrar mientras los equipos continúan con la investigación. Nick, usted mostró esa columna de humo. ¿Qué tal es la calidad de aire en la zona? Sí, bueno, irá. Gran pregunta, Nick. En estos momentos, las autoridades afirman que están supervisando la situación. Están monitoreando muy cerca la situación, pero no han ordenado ninguna otra evacuación. Se ha pedido a los residentes que permanezcan en sus casas y los estivos de bomberos y los equipos de bomberos siguen trabajando esta mañana para contener completamente el incendio. La página de Facebook de la ciudad ofrecerá más actualizaciones. Ahí es donde obtener más información y también nos pondremos en contacto con el alcalde. Pero nuevamente, Nick, entonces, por supuesto, están diciendo que parte de la planta está cerrada. Vamos a ver qué tan vamos a ver qué tan importante y significativo es. Esto es la explosión y afirma que la planta se cerrará 24 de marzo de 2026. Así que quedó cerrada el 24 de marzo de 2026. Esta mañana. Esto es sorprendente. Esto dice, si cierras el puerto de la refinería de Port Arthur, esto significativamente, esto drásticamente bajaría la capacidad de refinación de la costa del Golfo de Estados Unidos y esto significativamente provocaría aumentos inmediatos en los precios de gasolina. ¿Qué pasa si esta refinería, amados hermanos, sigue así? ¿Qué pasa? Aumentos inmediatos de la gasolina. Para ti que vives en los Estados Unidos, en México, en el mundo, que piensas que la gasolina ya cuesta mucho, espérate, no has visto nada. Con la guerra y con esto, no has visto nada. Esta refinería es la más grande de Estados Unidos y también suministra al mundo. Entonces que prepárate, oh tu mundo.
lo que fue profetizado, el tiempo de angustia. Avancemos. Subirá el precio de gasolina y diésel. Dice, causará una grave perturbación económica local, incluyendo un alto desempleo, y perturbaría las cadenas de suministro de combustible en todo Estados Unidos. ¿Qué va a hacer esto? Va a perturbar las cadenas de suministro de combustible en todos los Estados Unidos. Oh, sí. No va a haber gasolina, escasez de gasolina. Y si no hay gasolina, hay escasez en la cadena de suministro. No va a haber comida, los camiones no van a llevar comida al supermercado. Tiempo de ir preparando, porque esto es lo que nos espera. Para aquellos que han salido del campo, felicidades. Dice, esta información es de la Administración de la Información Energética de los Estados Unidos. No es la opinión de alguien. No, no. No es la opinión del pastor, es de la Administración de Información Energética. Y eso es sorprendente, pero de vuelta a la pantalla. Seguimos con lo sorprendente. Solo imagina lo que esto podría ser. De hecho, si te fijas aquí, dice, esta planta también refina combustible, no solo para automóviles, sino también para aviones. Alarmante. Y estas cosas no van a mejorar. De nuevo, ¿qué crees cuando digo que me refiero? Categoría 7, viento. Estoy mirando en la sección de comentarios. ¿Qué podría significar eso? Sí. Ahora, chequen. Este es el jefe. Su nombre es Fatih Birol. Escuchen lo que él dice sobre la guerra que se está librando en el Medio Oriente y cómo eso impactaría negativamente la economía a nivel global. Escucha, mira, permíteme explicarte lo difícil que es la situación. Muchos de nosotros recordamos las dos crisis petroleras consecutivas de los años 70 y 79. Y en ese momento, en cada una de las crisis, el mundo ha perdido alrededor de 5 millones de barriles por día. Sí, juntos son 10 millones de barriles por día. Y después de eso, todos sabemos que hubo grandes problemas económicos después de eso. Oh, sí, problemas económicos grandes en el mundo. Sí, hubo recesiones. Bueno, y solo desde hoy, 2026, hemos perdido 11 millones de barriles por día. Tremendo. Es decir, que dos grandes crisis petroleras juntas. ¡Wow! Piensen en eso. Dejen que eso profundice. Asimilen eso, ¿eh? Mediten sobre eso. Simplemente observen eso, ¿eh? La última vez, crisis económica y faltaba tanto petróleo. Ahora falta más. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Avancemos. ¿Qué quiero decir con un viento del este de categoría 7? Muy bien, video 2. Grandes crisis petroleras en conjunto. Además, tras la invasión de Rusia de Ucrania, los mercados del gas, especialmente en Europa, perdimos algunos 75 millones de metros cúbicos. Y hasta ahora, como resultado de esta crisis, hemos perdido alrededor de 140 millones de metros cúbicos, o sea, casi lo doble. Entonces, la situación que está en el Medio Oriente es que si queremos poner en contexto, si queremos poner en contexto esa crisis, tal como está ahora, dos crisis petroleras y un desplome del gas juntas. Y, si me permites, no solo el petróleo y el gas, sino también algunas de las arterias vitales de la economía global, tal como la petroquímica, tales como los fertilizantes, azufre, helio. Su comercio todo se ve interrumpido por completo, lo que tendría graves consecuencias para la economía global. Esta es la razón por la que decidí hacer esta declaración, y ahora entiendo que se entiende mejor. Bueno, te agradecemos, tremendo, hermanos. Ok, muy bien, así que les está explicando que en unas pocas semanas, tremendo, hermanos, semanas, esta crisis es mucho peor
que la guerra de Ucrania con Rusia y 1973 y el otro suceso que ocurrió ahí en 76. Amados, ¿comprendemos el tiempo en el que estamos viviendo? ¿A qué me refiero con viento del este de categoría 7? Ahora, esto es Tucker Carlson y el profesor JX. Parece que esta guerra no tiene fin a la vista. Así pues, relacionemos lo que veremos y oiremos con lo que acabamos de oír y ver del jefe de la IA. Observa con atención. Video 1. Creo que esta guerra en Irán será muy similar a la guerra en Ucrania, lo que significa que se convertirá en una guerra de desgaste prolongada. Ninguna de las partes admitirá la derrota, a pesar de que está en el mejor interés que alcancen un alto al fuego, la paz. Y esto tendrá consecuencias dramáticas para la economía global. Y esta guerra podría prolongarse durante años y años. Y ya de hecho estamos viendo importantes repercusiones en la economía mundial, ya que se están cancelando vuelos. De hecho, en el sudeste asiático se quedaron sin combustible. ¿Dónde? En sudeste asiático, en Asia. ¿Qué pasó? Se quedaron sin combustible. Entonces le están pidiendo a la gente que se quede en casa. ¿Qué? Se quedaron sin combustible en Asia. A la gente, quédense en casa. Y en unos meses más, los expertos predicen una escasez de alimentos, lo que significa que las naciones se verán obligadas a racionar los alimentos. Y hoy ha producido una importante escalada, ya que los israelíes atacaron el mayor yacimiento de gas en Irán. Irán respondió atacando la infraestructura energética del CSG. Irán ha declarado que su propósito, su objetivo, su estrategia es llevar el petróleo a $200 el barril, lo que tendrá un impacto realmente significativo en la economía mundial, porque toda la economía mundial se basa en el acceso a energía barata. Así que lamentablemente creo que podemos esperar que esta guerra se prolongue. Podemos esperar que esta guerra se prolongue durante años y años. Tremendo, hermanos, ¿eh? No va a haber petróleo, la guerra va a prolongarse, no va a haber fertilizante, no va a haber comida, no te vas a poder mover. Tremendo, hermanos. ¿Qué más? Por favor, Enríquez, adelante. Amados, el profesor JX acaba de resumir casi todo lo que acabamos de cubrir ayer. A la gente se le dice por parte de sus naciones, allá en el este, no vayan a trabajar, quédense en casa. A la gente se le está poniendo restricciones para no viajar, se le está impidiendo viajar. Oh sí, en varios países del este. A las familias, residentes, ciudadanos, se les está diciendo, no pueden ir de compras en ciertos días. Ahorita eso sucede, todo debido a esta crisis. La gente no puede volar, no puede viajar. Sí. Y ahora hay racionamiento de alimentos. Sí, racionamiento de combustible. Y yo creo, como dije ayer, que las reservas que tenemos están a punto de agotarse y muy pronto vamos a sentir las consecuencias. Sí, vamos a sentir una crisis económica, un estrangulamiento. Así que, ¿qué es lo que se entiende entonces por viento del este de categoría 7? Y afirmó que existe la posibilidad de que esta guerra continúe año tras año. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que si la guerra continúa y continúa, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiere decir? Miren, antes de eso, hermanos, oye, si esto nomás, la guerra no tiene ni un mes, empezó en marzo, y mucha casualidad, en marzo, en el 2020, cuando pasó la pandemia. Pero bueno, hermanitos, no tiene ni un mes y ya está causando estragos en la economía. Imagínense años. A lo que voy es que todo va a subir de precio, hermanos. Va a haber escasez. La economía ya. Es que miren, hermanos, antes de que venga la ley dominical, y la ley dominical ya está, la imagen de la iglesia del Estado en Estados Unidos, Trump, todo el gabinete, todos ahorita hay un gran revivimiento espiritual. No se puede negar. La ley dominical está perfecta para imponerla, pero antes de que venga la ley dominical, tiene que haber guerras. Para que digan, no más guerras, unan a todas las naciones. La economía tiene que estar destruida. ¿Para qué? Para que digan, tenemos que volvernos a Dios para
devolver la prosperidad temporal y el favor divino de Dios. Ay, estamos en ruina económica, necesitamos a Dios. Hermanos, también necesitan que ver desastres naturales para que digan, ay, no, Dios está mandando sus juicios, tenemos que volvernos a Dios. También tiene que haber más pandemias, tiene que haber un estado de cosas de lo peor, de lo peor, de lo peor. Pronto, muy pronto, rápido, el elemento de sorpresa. Cuando la gente tiene miedo, está atemorizada y tiene hambre, no sabe qué hacer, no piensa, dice, oh sí, gobierno, sálvame, haz lo que tú quieras. Oh, sí, tomaremos la marca, adoraremos lo que tú quieras, nomás no quiero parecer hambre. Oh, mis niños están muriendo de hambre. Lo que tú quieras, oh bestia, oh Satanás, adoraremos la marca, toma, y se olvidarán de su Dios, su creador, su ley y su sábado, por falta de preparación. Entonces, amados hermanos, esa es la situación. Cosas muy tremendas que están sucediendo. No me quiero desviar. Continuemos. Entonces, esto va a seguir año tras año, tras año, tras año. Una escasez tremenda es lo que viene, amados hermanos. Recuerden, para los que quieren salir y comprar tierras, tengo tierras aquí en Veracruz, México, hermanitos. Hay 4 hectáreas disponibles, 4 hectáreas disponibles tenemos. Bueno, permítanme. Avanzamos. Podemos esperar que esta guerra se prolongue durante años. Oh, sí, se puede prolongar durante muchos años esta guerra. Eventualmente van a enviar tropas terrestres y también será impugnado. Esto eventualmente se extenderá en todo el mundo. Eventualmente otras naciones se verán involucradas. Así que Arabia Saudita está considerando declarar guerra a Irán y mantiene un acuerdo de defensa nuclear con Pakistán. Así que Pakistán se verá involucrado en esta guerra. Así que las cosas están saliendo de control. Y apenas recientemente, Ali Larijani, que era el jefe de facto de la fuerza bélica iraní, fue asesinado. Y era un estadista veterano y poético en Irán, que tenía la autoridad para negociar un alto fuego. Y ahora que él se ha ido, ya no hay más salida. Así que ambas partes están comprometidas con una larga guerra de desgaste, y las consecuencias para toda la economía global son bastante más nefastas. Ok, bueno, queridos, lo dejaré ahí por ahora. En este punto, quiero que todos comprendan que lo que estamos viendo que sucede en el mundo, voy a confirmar el día de hoy que estas cosas son un cumplimiento de profecías bíblicas. Así que se puede decir que el estudio bíblico ya ha comenzado. Todos, todos me aseguraré de que no se pierdan los puntos de conexión. Así que por ahora voy a dejar de lado los eventos actuales y a exponer los principios de las escrituras, y en vuestra mente, basándose en lo que habéis visto y escuchado, podráis ver el panorama general por la gracia de Dios. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando y lo que está en tendencia. Tenemos barcos con petróleo, barcos con otros recursos y mercancías. Muchos de ellos no son capaces de atravesar el estrecho de Hormuz. Eso está sucediendo ahora mismo. Y si hay algunos barcos, son unos pocos en comparación con lo que suele navegar por el estrecho de Hormuz. Muy bien. Amados, ahora estamos viendo que ningún hombre, ninguna nación se le está diciendo que no pueden comprar ni vender aceite, petróleo. Sí, no pueden comprar ni vender mercancías. No me refiero ahora mismo. El capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 15 al versículo 17. Me refiero al capítulo 18 de Apocalipsis. Todos anoten todo esto. Nuevamente, por favor, no se pierdan los enlaces de conexión.
barcos que transportan petróleo y mercancía, se les está restringiendo la navegación. ¿Por qué? Como resultado, las naciones no pueden vender petróleo ni mercancía. Y otras naciones no pueden comprar aceite y otra mercancía. Espero que quede claro eso, porque quiero tener una conversación con los de Alerta Adventista en vivo ahora. Miren la escritura. En capítulo 18 de Apocalipsis, miren la primera oración. Voy a leer eso para ustedes. Y los mercaderes de la tierra, llorarán por Babilonia. ¿Por qué? Porque ningún hombre compra sus productos. Ningún hombre compra su mercancía. Así que viene un tiempo en que los mercaderes no pueden vender. ¿Lo ves ahora? Oh, sí. Y simultáneamente otras personas y naciones no pueden comprar. ¿Lo ven, amigos? Muy bien. Ahora fíjate, ¿qué es uno de los artículos que los mercaderes no pueden vender y las personas y las naciones no pueden comprar? En la pantalla habla de petróleo, palabras azules en medio. Es aceite. Ahora todos quiero que chequen que en el mismo capítulo hay un barco en particular que transporta la mercancía, que transporta el aceite, que algún día los mercaderes no podrán vender y las naciones y la gente podrá comprar. No es un avión, son barcos. Y no estamos inventando esto, no podemos inventarlo. En la pantalla, capítulo 18 de Apocalipsis. Mira el versículo 16 al versículo 18. Son los barcos. Los barcos, oh sí, está justo ahí. Versículo 19 y versículo 20. Está hablando de los barcos. Ahora, alerta adventista en vivo. ¿Quién causará a que estos mercaderes no puedan comprar y vender aceite? ¿Quién causará que no puedan vender otra mercancía? Y si sabes, ponlo en la sección de comentarios. Piensa. El contexto es capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Quién causará a los mercaderes? ¿Quién hará que los mercaderes no puedan vender sus mercancías? Que no puedan vender el petróleo. ¿Quién? ¿Quién? Ahora, nadie me diga América o Israel, por favor. No digan eso. ¿Quién hará eso, amigos? Oh, perdón. Ok, muy bien. ¿Quién? Oh, no, por favor. Vamos. Tampoco Babilonia, vamos. Es Dios. Es el Señor. Es el Señor quien hará esto. Es el Señor quien impedirá a los mercaderes de vender sus mercancías, incluso aceite, a través de barcos. Por favor, anoten eso. No es de extrañar por qué Dios dijo, aborda esto hoy. Porque la mayoría no ven el contexto, la profecía, con su cumplimiento. Y es Dios quien hace esto. ¿Y cómo es que Dios? ¿Y qué es lo que Dios hará para que los mercaderes no puedan vender su mercancía? Nadie pueda comprar su mercancía, ni siquiera petróleo. ¿Qué usará Dios? ¿Qué usará Dios? Vamos. ¿Qué usará Dios? Amados, serán las plagas. Las últimas 7 plagas. Ahora empezamos a entender a qué me refiero con viento del este de categoría 7. Viento del este de categoría 7. En la pantalla, amados. Esto es capítulo 18 de Apocalipsis, mismo capítulo, versículos 7 y 8. Dios va a enviar las plagas. Las plagas sobre Babilonia y los mercaderes de Babilonia. Y las plagas destruirán todo, porque Babilonia, todo para los mercaderes. Versículo 8. Vean. Versículo 8 y 9. Tomen en cuenta esto, por favor. Aprendan algo hoy. Y también recuerden, versículo 8 y 9. Dice claramente que esta es la segunda trompeta. Y el versículo 9 de la segunda trompeta dice que los barcos serán destruidos. Los barcos serán destruidos. Bien. Vamos, háblenme. ¿Alguien sabe
¿Qué representan las trompetas en los últimos días? Mientras reflexionas en oración y estás a punto de comentar en la sesión de comentarios, recuerda que las trompetas sí tienen una aplicación histórica. Sí, estas naciones que aterrorizan el Imperio Romano, sí, y también el papado. Pero el caso de las 7 trompetas tienen una aplicación del fin del tiempo. La respuesta sí. ¿Qué representan? La respuesta fue dada hace rato. ¿Qué representan? Ahora, déjame checar aquí. ¿Qué fue lo que representan? Vamos, guerras, ¿no? No guerras, tampoco juicios. Eso es muy general. Eso representa las últimas 7 plagas, todos. Fíjense con atención. Versículo 8 nuevamente y versículo 9. Cuando la segunda trompeta suena, ¿qué sucede? Que la muerte está en el mar, en el agua. La muerte sobre criaturas en el mar. ¿Acaso eso no te recuerda de la segunda plaga? La tercera plaga de Apocalipsis 16, sí. Sí, sí. Se rascan la cabeza. Y las trompetas representan las últimas 7 plagas como una aplicación secundaria en estos últimos días, para confirmar con un segundo testigo en la pantalla. Por cierto, vuelve aquí. Si lees los primeros 4, si los primeros 4 trompetas, en el capítulo 8 de Apocalipsis, en realidad tienen palabras similares a las del Apocalipsis 16. Sí, muerte y oscuridad, todo ahí. Vuelve aquí. Se nos dice espíritu de profecía, palabras azules. Trompeta tras trompeta debe sonar, con copa tras copa, que se derramará sobre los impenitentes. ¿Qué son las copas? Capítulo 16 de Apocalipsis. Las copas representan las últimas 7 plagas, las trompetas. Plagas. ¿Queda claro ese punto? Asegurémonos de comprender lo que acabamos de aprender. Es Dios quien restringirá a Babilonia y sus mercaderes de vender aceite y que las personas y las naciones compren petróleo. Siguiente punto. Y Dios va a usar las últimas 7 plagas para hacerlo. ¿Claro ese punto? Todos, por favor, vean esto. ¿Sabes qué? Déjame ir a mi familia. ¿Por qué crees que Dios va a enviar las últimas 7 plagas sobre Babilonia, sobre mercaderes y sobre impenitentes? ¿Por qué Dios enviará las últimas 7 plagas? Háblenme. Esa pregunta hemos respondido anteriormente en esta plataforma. Vamos, háblenme. ¿Por qué? No solo digan está claro y wow. Vamos más allá de eso. Muy bien, muy bien. Carl Rankin, has dado el clavo. Es venganza. Es venganza. Es la venganza de Dios. Dios vengará a su pueblo. Confirmemos eso. Observa con atención. Capítulo 18 de Apocalipsis, versículo al 8. Las últimas 7 plagas. Es venganza. Segundo testigo, 16 de Apocalipsis, 4 al 6. Las 7 últimas plagas representan retribución, venganza. Ahora checa con atención. Todos, unamos los puntos. Puesto que Dios va a enviar plagas para restringir severamente a Babilonia y sus mercaderes de vender su mercancía, de vender sus productos, incluso petróleo, a través de sus barcos, bien. Y la gente y las naciones comprando tales cosas. Eso significa que los tiranos van a usar guerras, van a usar barcos y la restricción, una crisis en la cadena de suministro para provocar una hambruna sobre el mundo, sí. Eso significa que está planeado con sus barcos y su petróleo, la guerra, restringiendo suministro para que no vayan a otros pueblos y naciones. Esto es un plan, está previsto, es tiránico, ¿tiene sentido? Y por eso, en las últimas 7 plagas, es tiempo de venganza. Eso es, sobre sus barcos, sus mercancías, el petróleo. Y si eso tiene sentido, quiero que los que estén en vivo escriban en la sección de comentarios un clavo en un lugar seguro. Y es por eso que Dios me dijo que hablara de esto hoy. Esa crisis en la recta en el mar de Armún, donde se restringen a los barcos, restricción de mercancía, crisis de petróleo, se avecina una hambruna, hermanos, repito, se avecina una hambruna, incluso un apocalipsis financiero. Es una señal de los últimos días, lo que significa que las últimas 7 plagas están a punto de ser derramadas. Amén, amén.
Eso significa que la marca de la bestia se acerca. ¿Por qué? La marca de la bestia es lo que desencadena las últimas 7 plagas. Pausa ahí. Ahora, esta declaración es lo que confirma que esta crisis actual en la mar de Hormuz con la guerra, el resultado final es esclavitud. ¿Y qué evento en los últimos días utilizará Babilonia y sus mercaderes para esclavizar a las masas? Esclavizar al mundo. Vamos, háblenme. ¿Qué es ese gran evento? Vamos, háblenme en la sección de comentarios. ¿Qué es ese gran evento? Necesitamos menos sermones y más enseñanza. Volumen 6, página 87. ¿Y cómo debemos enseñar? Preguntas y respuestas. Catequizando unos a otros. Proverbios 22 y versículo 6. Entrenar significa catequizar. Vamos, mira la sección de comentarios. Es la crisis de la marca de la bestia. Mira el versículo 13 del capítulo 18 del Apocalipsis. Claro está. Utilizarán la crisis para esclavizar a los hombres y mantenerlos encadenados, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Palabras rojos en la parte inferior, eso es. Y por eso Dios va a vengar a su pueblo. Y Dios va a hacer justicia. De acuerdo, amigos. Quiero que todos vean esto. Porque esto es importante. Ahora, todos. ¿Alguien sabe en el Antiguo Testamento qué dijo Dios específicamente que usaría para destruir los barcos de los mercaderes y de Babilonia? ¿Qué? Vamos, alerta metiste en vivo. No duerman. ¿Recuerdan lo que cubrí en el pasado? ¿Qué usará Dios para destruir los barcos mercaderes y los mercaderes de Babilonia? ¿Qué usará Dios? Está en el título. Está en el título de este mensaje. Ah, Mónica. Gracias. El viento del este, ¿lo ves ahora? Viento del este de categoría 7. ¿Lo ves ahora? Por eso digo, bueno. Entonces, ¿qué quiero decir con categoría 7? Nunca he visto un huracán con esa velocidad del viento, categoría 7. Yo solo conozco la categoría 5. ¿Por qué 7? Vamos, háblenme, ¿por qué 7? Veamos quién vio los puntos que se estaban conectando. ¿Por qué 7? Dios usará el viento del este. ¿Por qué 7? ¿Por qué? Te estoy esperando. ¿Por qué 7? ¿Completo? No, más allá de completo. No solo eso. ¿Por qué 7? No solo se trata del 7 significando completo. Dios va a usar el viento del este para destruir los barcos. No se puede comprar ni vender. En el tiempo de algo. ¿Por qué 7? Gracias, Santavia. Gracias. Las últimas 7 plagas. Una vez más, ¿por qué 7? Las 7 últimas plagas. Categoría 7, viento del este. ¿Lo ves ahora, amigos? Para destruir los barcos, los mercaderes, Babilonia. Ya no puede vender sus productos, petróleo, mercancía, y nadie puede comprar tales cosas. En la pantalla, ahí lo tienes. Salmo 48:7. Destruyes las naves de Tarsis con un viento del este. Barcos, Tarsis, viento del este. Categoría 7, las últimas 7 plagas. Amén. Aprendes algo nuevo hoy. Siguiente escritura en la pantalla. Romperá los barcos de Tarsis. Y Tarsis representa mercaderes. No olvides eso. Tarsis, mercaderes. Siguiente escritura, tercera escritura. Los barcos de Tarsis están conectados con el mercado financiero. Muy bien, el mercado de valores, bolsa de valores. ¿Lo ves, amigos? El MSP, el Dow Jones, la Reserva Federal. ¿Ya lo ves ahora? El Departamento de Tesoro de Estados Unidos, los barcos de Tarsis, mercaderes. Estas cosas están conectadas con la economía, el mercado. Tremendo. ¿Lo ves ahora? Y Dios va a romper con el viento del este las 7 últimas plagas. Una vez más, es mi tema. Categoría 7, las 7 últimas plagas. Viento del este. Marca de la bestia. Luego viene 7 últimas plagas. Eso significa, antes de la marca de la bestia, una vez más,
Esto es lo que van a hacer los mercaderes. Esclavizar al mundo con una guerra, incluso guerras. Cortar los suministros para que llegue un Armagedón financiero. Impedir que los barcos transporten mercancía a varios países. Ajá. Esclavizar a las masas. Y por eso les ruego, vuelvan atrás y echen un vistazo a lo que cubrimos ayer durante el recarga de energía del mediodía. En la pantalla, para esclavizar a las masas. Categoría 7, eso es. Categoría 7. Vientos del Este. Bien amados. Alerta adventista en vivo. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento algún tiempo en que Dios envió un viento del Este? Escribe en la sección de comentarios ese escenario, esa escena. ¿Dónde ha usado Dios un viento del Este para destrozar la economía de un país y destrozar la economía mundial? Si podemos analizar eso en el pasado, podemos comprender lo que está sucediendo ahora en el Oriente Medio y lo que está por venir en breve. Es por eso que venimos a recarga de energía del mediodía. ¿O qué crees? ¿Que venimos a perder el tiempo? Vamos, háblenme. Ok, muy bien, Tawana. Joseph, gracias. Parker, gracias. Amigos, está allá en Egipto. ¿Quién envió las langostas? Es Dios. Número 2. ¿Sobre qué nación? Egipto. Bien. Número 3. Egipto era la superpotencia mundial. Era un imperio Egipto. Gobernaba todas las naciones. Y la plaga de langostas trajo la hambruna. Número 4. Y en quinto lugar, rompió la espina dorsal de la economía global en Egipto. Y hubo gran sufrimiento, hambruna en Egipto. Y Dios envió la langosta con un viento del este. Todos, nota de esto. Viento del este significa, bien escuchen amigos, viento del este. Viento del este significa que la crisis comienza en el este y se extiende hacia el oeste. Quiero que todos tengan en cuenta que cuando decimos vientos del este, significa que la crisis comienza en el este, país oriental, en los países del este, viaja hacia el oeste. Ponga eso en la sección de comentarios. Ahora van a abrir los ojos. Pon eso en la sección de comentarios. Bien. Comienza en el país oeste y se extiende a los países occidentales. Mira esto en la pantalla, tú que predicas. En capítulo 10 de Éxodo, versículo 13, versículo 15, la Biblia dice, Dios envió un viento del este. Dios hizo eso, viento del este. Escucha ahora. Y ese viento del este llegó al país de Egipto. Versículo 15. ¿Qué pasó, amigos? Oscuridad. Pausa ahí. ¿Acaso no hay una plaga llamada oscuridad? Sí. El capítulo 16 del Apocalipsis es la plaga 4, o la plaga 4 o plaga 5. Quiero decir que es la plaga quinto número 5, sí. Porque la cuarta plaga es el sol, que abraza a los hombres, quema hombres. Plaga 5, oscuridad. Vuelve aquí. Bien. En la pantalla, versículo 15 dice, la plaga de langostas. El viento del este destruye los alimentos. Tremendo. La comida. Todos. Escriban la palabra comida en la sección de comentarios. El viento del este trajo la hambruna. Muy bien. Miren la pantalla ahora, amigos. Fíjense aquí. Dice, versículo 19. Poco a poco. Ahora, voy a resumir. No quiero extenderme demasiado. Dice, al cabo de un tiempo, cuando el faraón pareció arrepentirse, y Moisés fue a suplicar a Dios, versículo 19, y el Señor envió un viento muy fuerte, viento del este ahora, un viento muy fuerte del este, que se llevó a las langostas y las arrojó al mar rojo. Pausa ahí, pausa. Chequen. El viento del este trajo langostas de un país del este. Viajó hacia el este, a Egipto. Cuando el faraón pareció rendirse, la Biblia dice que Dios envió un fuerte viento del este. Eso significa que desde Egipto viajó hacia el este. Confirmemos eso. Vamos a confirmar eso. Quiero que todos noten. Fíjense, versículo 19, que quitó las langostas y las arrojó en el mar rojo, bien en la pantalla, aquí mismo. Queridos, miren la palabra nación en el círculo rojo, eso es Egipto.
Ese cuerpo de agua azul es el Mar Rojo. Todas las naciones marcadas con el círculo azul se encuentran al este de Egipto. ¿Lo ves ahora? ¿Lo ves? Y Dios envió una fuerte langosta del este. Viajaron desde el país oriental, cruzaron el Mar Rojo y llegaron a Egipto. Y eso se encuentra a la izquierda de la pantalla. Entonces Dios envió un fuerte viento del oeste que se llevó a las langostas a otro lado del Mar Rojo. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahora? Volviendo a la derecha, de regreso a los países del este. Ahora, observa con atención. ¿Qué países se encuentran al este del Mar Rojo? ¿Qué países están marcadas con el círculo azul? Vamos, háblenme. ¿Qué naciones están en azul? Díganme cuál en este momento. Ahora está en eventos actuales. ¿Cuál, amigos? Vamos, háblenme. ¿Cuál es la que ahora está en tendencia? ¿Qué nación en azul ahora está en tendencia? Ok, por supuesto, todas. Arabia Saudita, Irán. Irán, en tendencia. Y la crisis de Irán amenaza con una hambruna mundial en el mundo. Amados, ese es el viento del este del hombre. ¿Y por qué digo que es el viento del este del hombre? Háblenme. Si adivinas esto, mi misión está cumplida en un 50% en este momento. ¿Por qué diría que la crisis que se ve ahora mismo en el Medio Oriente con Irán, que ese es el viento del hombre? ¿Por qué diría eso? Ok, Vicky, porque el hombre lo hizo. Así es, Vicky. Gracias. Eso significa que hay dos tipos de vientos del este. ¿Lo ves ahora? Es el viento del este del hombre y luego el viento del este de Dios. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahora? Y la voluntad de Dios será categoría 7, las últimas 7 plagas. Poderoso. Y todas estas son países musulmanes. Por favor, tengan en cuenta eso. Los países en azul, este, son países musulmanes. Ok, miren la pregunta. Aquellos que están en vivo, mi familia. ¿Qué insecto se utiliza para representar el Islam y los musulmanes en la Biblia? ¿Qué insecto se utiliza para representar al Islam y los musulmanes en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento? ¿Qué insecto? Oscar, muy bien. Muy bien, Terry, muy bien. Son las langostas. ¿Y qué ocurre ahora mismo en el Medio Oriente? Es el viento del este del hombre. Barcos, claro como el día. Por eso Dios me dijo, cubre esto hoy. En la pantalla ahora, dámelo, amigo. Capítulo 9 del Apocalipsis. 9 del Apocalipsis, versículo 3 hasta el versículo 10. Esto se llama el primer ay. Esto se llama la quinta trompeta. Islam de Arabia. Eso es, claro, amigos, muy claro, muy claro. Ahora me pregunto, ¿por qué la langosta que tipifica el Islam se llama una desgracia? No podría ser más claro. Vamos a hablarme. Quiero que todos conecten los puntos. ¿Por qué se llamaría una desgracia? Vamos, amigos. ¿Por qué se llamaría una desgracia? ¿Qué hará el hombre que justifique que la Biblia lo llame una calamidad? No, no solo advertencia. ¿Por qué desgracia? Ah, muy bien, Vicky. Muy bien, estás que ardes hoy. Muy bien, gracias, Vicky. Porque va a ser destructivo. Va a traer problemas a la humanidad. Sí. Hambre a la humanidad. Sí. ¿Y qué dicen? ¿Qué está sucediendo en el Oriente Medio? ¿Qué afectará al mundo? ¿Lo ves ahora? Por eso les recomiendo que repasen lo que vimos ayer. Es una desgracia. Eso significa que se está repitiendo el primer ay. Si el primer ay se repite. Ahora mira esto. ¿Por qué será que las últimas 7 plagas, que serán una repetición del viento del este del hombre, por qué también se llamará una calamidad, un ay? ¿Por qué será que el viento del este de categoría 7 de Dios también se llamará una calamidad? Porque aquellos que reciben el viento del este de categoría 7 de Dios estarán gritando, ay, 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 soy yo.
Demasiado tarde. Demasiado tarde porque ellos blasfemaron a Dios. Capítulo 16 de Apocalipsis. Dice que las llagas serán dolorosas, sí. Fuentes, llagas afligidas. Muy bien, déjame darte algo de ánimo aquí. ¿Alguien sabe qué plaga de número era la langosta? ¿Qué número de plaga? Fue esa langosta en Egipto. Había 10. ¿Qué número fue esa? Sé que algunos de ustedes ahora intentarán buscarla en Google, así que no esperaré. Avancemos. Bien. Pregunta, ¿acaso las langostas no afligieron a los hebreos? Vamos amigos, es tiempo de ánimo. ¿Afectó la plaga de langostas al pueblo de Dios en Goshen? ¿Captas? Pregunta, ¿sí o no? Número 5 o 6. Selma, muy bien, número 8. Gracias, Selma. Sabía que algunos dirían 6 y 7. Sabía, 666. Y el número 7, categoría 7, no es número 8. Pregunta, ¿será que el pueblo de Dios sufrió por las langostas? No, amigos. Dios dice, observa con cuidado. El capítulo 8 de Éxodo, versículo 22 y versículo 23. Dios protegió a su pueblo en Goshen. Bien, amados, ahora voy a hacer una transición. ¿Acaso Dios permitió alguna vez que soplara un viento del este? ¿Por segunda vez? ¿Permitió Dios alguna vez que el viento del este soplara por segunda vez? Años después del Éxodo. Hebreos de Egipto. ¿Alguien sabe cuándo tuvo lugar eso? Déjame desplazarme. Te acabo de dar una pista. La pista es Goshen. Te acabo de dar la pista. ¿Acaso Dios alguna vez permitió otro viento del este? ¿Cuándo? Mira Alerta Adventista en vivo. Por eso hoy te van a hacer un examen. ¿Cuándo? Sé que no mucha gente sabe porque nadie empezó. Mira eso. Mm-mm. No, 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 Job. Mm-mm. No. Voy a esperar. Déjame ver cuánto tiempo. No, no, no. Tampoco. Tremendo. Alerta Adventista en vivo. Bueno, aquí viene Parker. Bueno, Parker. En el tiempo de José y Faraón en Egipto. En la pantalla. Ahí está. Ahí está, amigos. Capítulo 45 de Génesis. Fíjate ahora. ¿Qué sueño dio Dios al Faraón? ¿Qué sueño? Él vio 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, lo que significa 7 años de abundancia, 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Vio 7 mazorcas de maíz sanas y 7 mazorcas de maíz marchitas. Y la Biblia dice palabras rojas que aparecen subrayadas en la pantalla. Dice, y los 7 campos vacíos fueron azotados por el viento del este. Tremendo. Y la hambruna que vendrá durante 7 años haría que los 7 años anteriores de abundancia quedaran en el olvido. Mira esto. Eso significa que si la Biblia es cierta, vendrá un viento del este artificial que no durará un día, no una semana, no un mes, ni un año, sino años. Tremendo. Vamos, hablemos ahora. Mi familia. ¿Qué crisis acaba de ocurrir? Que se prolongó durante años, que también provocó una crisis de cadena de suministro. Estoy a la espera. Estoy a la espera, mi familia. Muy bien, por supuesto. La crisis de la peste 19. Ujú. Y ahora, ¿qué dijo el profesor JX, el director de la EIA? ¿Qué acaba de decir? Y lo acabamos de comentar ayer. Que esta guerra podría prolongarse durante años. ¿Podría ser esta la guerra? ¿Qué está pasando en Ucrania ahora mismo? ¿Podría ser esta la guerra? La guerra de Ucrania no es comparable a la guerra del Medio Oriente entre los llamados descendientes de Isaac, disque, y los llamados descendientes de Ismael, disque. Mm-mm. Este conflicto puede conducir al Armagedón este. Ujú. Nuclear. Este puede durar. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice, amigos? ¿Acaso nos dicen que la guerra en el Oriente Medio
puede conducir a un apocalipsis económico. Bueno, ¿qué sucedió en la época de José y Faraón? Soplaba un viento del este. Mira ahora el versículo 15 del capítulo 47 de Génesis. El dinero falló, tremendo. Bien, déjame asegurarme de que captemos esto. Familia mía, ¿qué ocurrió cuando el viento del este azotó a Egipto en tiempos de José y Faraón? Aquellas personas que no estaban preparadas, ¿qué hicieron en lo que relaciona con el gobierno? Vamos, háblenme. ¿Qué hicieron como consecuencia del viento del este que azotó la economía mundial? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Por supuesto que hubo hambruna, pero ¿qué hicieron? De acuerdo a Oscar y señora T13, se vendieron a ellos mismos, se convirtieron en esclavos, tremendo. Viento del este. Capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 13. Viento del este, esclavos, cuervos y almas de hombres. En la pantalla, ahí está, se convirtieron en esclavos. Bien, pregunta ahora. Vamos a recibir algo de ánimo. ¿Quiénes fueron los únicos que no fueron esclavizados? ¿Quiénes fueron los únicos que no tuvieron que vender sus cuerpos? ¿Quién fueron? ¿Quién no le vendió su cuerpo al gobierno egipto? ¿Quiénes eran? Vamos. Venga de ahí. Alerta adventista. ¿Quién fue? Te diré. Era el pueblo de Dios. Sí. Gracias, Nalik. Pueblo de Dios. Ahora bien, ¿dónde vivían? En Goshen. Ah, qué conexión. Bueno, ¿en qué dos periodos de tiempo se encontró el pueblo de Dios? Y no se vieron afectados por el viento del este. Vamos, vamos. Señor, eres tan bueno. Dios es bueno. Dios es bueno, como dicen, todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Vamos. ¿Cuáles dos escenas presenciaron habitantes de Goshen? Como resultado, no se vieron afectados como resultado, no se vieron afectados negativamente por el viento del este. ¿Qué eventos? Vamos. En la época del Éxodo, antes de cruzar el Mar Rojo, en el tiempo de José, antes de que fueran llevados a Egipto. Ujú. ¿Dónde estaban en Goshen? ¿Dónde estaba Goshen? Bueno, Joseph dijo que Goshen no estaba en la ciudad. Goshen era donde podías criar animales y vivir en el campo. Goshen es donde se podía plantar un viñedo. Goshen, en el campo. Así que, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo ahora mismo? Vamos, queda claro. El viento del este de Dios viene. Así que, ¿dónde debemos encontrarnos? Categoría 7. Se acerca el viento del este de Dios. Se acerca la tempestad. Se viene la última 7 plagas, la marca de la bestia. Entonces, ¿dónde debemos estar? Sí, en el Goshen, en la vida rural. Sí, en el Goshen moderno, implicando, aplicando, efectuando las 5 claves de supervivencia. Alerta adventista. Poderoso, amén. Es Dios, es Dios. Goshen, poderoso. Eso es. Y amigos, ahora estamos viendo el viento del este hecho por el hombre. Está sucediendo ahora mismo. ¿Cuántas personas pueden conectar estos puntos? Nosotros, como adventistas del séptimo día, nosotros, mi familia. Por eso tenemos un gran trabajo que hacer para darles la verdad presente. Eventos actuales cumpliendo las profecías del fin de los tiempos. Muy bien, espera. Espera, habla demasiado ahora. Amados, déjame concluir en este punto. ¿Acaso Dios tiene otro viento del este? No quiero que el anciano Ryan diga algo, menos que el micrófono lo capte. Bien, cállate, amén. Amados, pregunta, ¿acaso Dios tiene otro viento del este? ¿Sabes antes de ir ahí? Mientras lo piensas, anótalo en la sesión de comentarios. Pregunta, ¿acaso Dios tiene algún otro propósito para el viento del este? Así que sabemos que el hombre tiene un viento del este. Amén, sí. Observa con atención ahora. Dios tiene un viento del este de categoría 7. Segundo lugar, ¿acaso Dios tiene otro viento del este? Porque me encanta el número 3. No 2, sino 3. Bien, querido, ¿cuál es ese otro viento? Ah, mira el comentario. Lo acabas de mencionar. El otro viento del este de Dios es el sello. El sello de Dios. Bueno, pregunta. Aquellos que están en vivo conmigo, dado que el sello de Dios es el otro viento
es el otro viento del este de Dios. ¿En qué categoría lo clasificarías? ¿Con qué rapidez se alcanzará el sellamiento? Porque un huracán de categoría 1 te da la fuerza del viento, la velocidad del huracán en movimiento. Número 5 es el más rápido. Bueno, ¿qué categoría le darías a la obra del sellamiento de Dios? ¿Qué le darías? ¿Categoría 1, 2, 3? ¿Qué número le darías? Por supuesto. No, no hay 8. No le daría 8. Muy bien, me encanta. Aceptaré tu respuesta. Número 7. ¿Por qué el número 7? Así que la obra de sellamiento de Dios es el viento del este de categoría 7. Poderosa. Poderoso. Así es Dios. ¿Por qué diría que la obra de sellamiento de Dios es de categoría 7? Porque el sello de Dios es el séptimo día sábado. 7. Categoría 7. En la pantalla, tú que predicas. Capítulo 7 de Apocalipsis. Ahí lo tienes, amigos. Versículo 1 al versículo 3. Poderoso. Permíteme. Espérame tantito. Permíteme, quiero que vean esto. Capítulo 7, versículo 1 al 3. Observa con atención. Mira el versículo 2. Dice, y vi el ángel de Dios que ascendía desde el oriente, viento del este. Dice, procedente del este, es decir, comienza en el este, pero viaja hacia el oeste. Dice, llevando el sello del Dios viviente. Eso es, amigos. Dice, y el sello se coloca en la frente. Y el sello, el séptimo día sábado. Bueno, no estoy impartiendo un estudio bíblico. Todos sabemos que es el sello de Dios. En la Biblia, en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 12, versículo 13, capítulo 8 y versículo 9. El sello en la Biblia tiene 3 componentes: nombre, título y territorio. Dios tiene un sello. Ese sello está en la ley. Isaías capítulo 8 y versículo 16. En los 10 mandamientos, ¿cuál tiene nombre, título y territorio? El cuarto mandamiento. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 8 al versículo 11. Específicamente el versículo 11. Versículo 11. El sello de Dios es el cuarto mandamiento. El séptimo día sábado. El sello de Dios es la victoria sobre el pecado. Sí, anótalo. Ezequiel 20 y versículo 12. Ezequiel 20 y versículo 20. Y segunda de Tesalonicenses. Perdón. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Victoria sobre el pecado. La victoria del este de Dios. Categoría 7. Qué potente. El día de hoy. Bien. ¿Quién quiere este viento de categoría 7? Yo lo quiero. Y cuando sople el viento del este de categoría 7 de Dios, no quiero un paraguas. No quiero estar en ninguna casa. Quiero que toda la lluvia me caiga encima. Amén. ¿Qué dicen, amigos? Quiero que el sello de categoría 7 de Dios esté en mi frente, sin paraguas, sin sombreros, sin gorras, sin pañuelo, no, nada. Sin sudadera, capucha, nada. Quiero recibir el sello categoría 7 de Dios. Viento del este. ¿Qué tal tu amigo? Amén. Yo lo quiero, lo quiero. Eso significa que debemos entregar todo a Cristo. Señor, séllame. Categoría 7, Señor, séllame. Dame la victoria sobre el pecado. Comienza en la frente. Comienza en la mente. Señor, séllame. Derribando imaginación, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo. Mira ahora, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Ahora, fíjate el sellamiento. Mira ahora. Y en el libro, dámelo. Y en volumen 8, página 3, 4 dice, los que hacen esto, llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a ellos se les da el Espíritu de Dios sin medida. Aleluya, tremendo. Wow. Eso es, un clavo en un lugar seguro. A ellos se les da el Espíritu de Dios sin medida. Eso es, lluvia tardía. Es invocar todo el poder del Espíritu Santo. Está sellado. Ahora puedes ir a dar el fuerte pregón. Aquellos que están en vivo conmigo ahora mismo. Si alguien les preguntara,
¿Cómo puedo vencer el victoria sobre el pecado? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Piensa en oración. Escribe en la sección de comentarios. Lo haré en breve. Si no sabes escribir, dame un versículo. ¿Qué texto compartirías? Ahora, con las instrucciones sobre cómo obtener victoria sobre el pecado. ¿Cuál sería la instrucción? ¿Qué texto? Ah, ok, muy bien. Salmo 119, versículo 11. ¿Sabes? Amo a mi familia. Salmo 119, versículo 11. Y eso es el primer paso de los 5 pasos de la salvación. Siempre cubro eso. El primer paso de los 5 pasos de la salvación. Eso es. Ujú. Todo ahí, amigos. Y en segundo lugar, orar 3 veces al día. Tarde, mañana, mediodía. Número 3, ayuno y oración. Sí, jamás lograrás vencer la posesión demoníaca. ¿Cómo es posible que este tipo de demonio no salga sino con oración y ayuno? Mateo 17, amén. Versículo 20, versículo 21. Vayan a dar eso, amigos. Amén, número 4, número 4. Reunión de oración durante toda la noche, como Jacob, luchando con Dios. Observa con atención. No te soltaré hasta que me bendigas. Él se rindió y Dios le cambió el nombre. Jacob a Israel. Amén. Y él podría decir, he visto a Dios cara a cara. Mi vida está preservada. He visto a Dios cara a cara. ¿Qué significa eso? Mateo 5. Bienaventurados los limpios de corazón, mente, porque ellos verán a Dios. Jacob fue sellado. Categoría 7. Viento del este. Sellado. Ahora, número 5. Verdadero. Observación del sábado verdadero. Isaías 58, versículo 13. Amén. Ok, muy bien, amigos, regresa aquí. ¿Cómo reconciliamos? ¿Cómo nos reconciliamos? Porque le pregunté a Dios esto. ¿Cómo te reconcilias? Capítulo 7 de Apocalipsis, versículo número 2. Que el ángel del sellamiento asciende del este. Eso significa que el ángel sellador de Dios está viajando desde el este. ¿Acaso eso significa que el sellamiento del pueblo de Dios comienza en el este? Vamos, háblenme. ¿Qué dirías? Si compartirías esto con algún familiar, compañero de trabajo, compañero de clase, vecino, el ángel sellador asciende desde el este, de este a oeste. Bien, Señor, no puedo darles refugio ahora mismo, de este a oeste. Pausa, pausa, pausa ahí. No podemos ir ahí ahora mismo, demasiado. De acuerdo, vuelve aquí. Si te preguntan, ¿acaso el pueblo de Dios comienza a ser sellado en los países del este? ¿Qué dirías? Vicky podría ser no. Tengo tu respuesta. Teresa sí. Bebe sí. Claudine posiblemente sí. Yo creo que sí. Dice Jasmine. De acuerdo. Nalik dijo no. Darneta no. Amados, chequen. El sellamiento del pueblo de Dios no puede comenzar en los países del oriente. No puede. Ok, ¿por qué? Aquí está el motivo. Mira, si puedes responder después de cada evento, el pueblo de Dios comenzó oficialmente a ser sellado. Tienes la respuesta. ¿Tras qué evento oficialmente el pueblo de Dios quedó oficialmente sellado? ¿Después de qué evento? Vamos a leerme. De acuerdo, la neta. Después del evento de la marca de la bestia. Bueno, ¿en qué continente? ¿En qué mundo? ¿En qué país comienza a aparecer la marca de la bestia? Ah, en América, Estados Unidos. Para ser exactos. En Estados Unidos comienza. Oh sí, la marca de la bestia. En Occidente, ahí es donde empieza. Eso significa que la gente primero debe tomar una decisión sobre la ley dominical en Estados Unidos. Eso significa que la gente empieza a ser sellada en Estados Unidos primero. Como dirían, bingo en el mundo. Como dirían, Diana en el campo de tiro. Pero nosotros como cristianos hicimos un clavo en un lugar seguro. Isaías 22. Versículo 23 y el versículo 22. Hablo demasiado, amigos, por la gracia de Dios. Volveré mañana y les daré otra capa. No puedo hacer todo en una sola sesión y luego empiezas a culparme. Te pasas de largo, quiero compartir, quiero descargarlo, te pasas. Bueno, voy a parar.
Y por la gracia de Dios, volvemos mañana y haremos una capa más, una capa más. Tres vientos del este, tres vientos del este. Alerta adventista, amados hermanos, pido oración por este siervo, pido oración por este ministerio. Por favor, oren por este siervo y muchísimas gracias a todos. Estaremos pendientes traduciendo toda la información de evento actual que cumple la profecía bíblica. Tantas cosas que están sucediendo, hermanos, con implicación profética tan importante. Lo que vemos que sucede en los Estados Unidos con la unión de iglesia y Estado. Ahora esta guerra que trae más sufrimiento físico a nuestras vidas, ¿verdad? Vamos, que se siente un poco como se sintió en el tiempo de las Torres Gemelas, con el ataque, ya al ver esta explosión. Yo recuerdo que viví esa experiencia. De hecho, viví en los Estados Unidos, en California, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, ¿verdad? Y también, con esto de la pandemia, con todas estas restricciones y con escasez en la cadena de suministro, entonces eh, vemos todas estas cosas recurriendo nuevamente. ¿Dónde hemos visto esto? ¿Dónde hemos visto esto antes? Amén. Entonces, vienen tiempos difíciles, necesitamos estar informados. Oren por mí, oren por este ministerio. Alerta adventistas, atalayas despiertos, que la protesta continúa.